días, estimados amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan en este jueves 23 de noviembre, señores. 23 de noviembre del 2023, hasta riman, los números coinciden, se ven bonitos y además, bueno, no, 24 grados Celsius, ahí se nos fue un poquito. Aquí en La Julia, en el Distrito Nacional, fresquecito. Supongo que así está todo el país. Pero este es un jueves también muy especial. Para nosotros no, los dominicanos comunes y corrientes, pero sí para los dominicanos que han tenido, que han vivido, que interaccionan con los Estados Unidos. Y es porque hoy es el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, que viene siendo, o vendría a ser como, digamos, como la Navidad de los estadounidenses, de los americanos del norte. Ese Día de Acción de Gracias, el pavo, ellos comen muchos pavos. De hecho, en la Casa Blanca se le libera a 2 pavos, se le otorga la gracia presidencial, liberarlo de prisión. Ya ustedes saben, el chivo y el pavo, el cuento aquel de la Navidad, la canción del chivo le decía, el pavo, la cosa. Bueno, entonces, Thanksgiving, felicidades, mi hermano, mis amigos que viven allá, mis compadres, mis familiares, que disfruten, que la pasen bien. Y entonces mañana viernes es el famoso Black Friday, que ya aquí se hizo costumbre, porque es un mecanismo de mercadeo que activa, dinamiza las ventas y la promoción, y ustedes ven todas las los especiales que salen de las ventas de electrodomésticos, en realidad de todo. Y Proconsumidor tiene que meter la mano porque a veces hay mucha publicidad engañosa. Y es Proconsumidor para que a usted no le digan que eso tiene un descuento de 50%, cuando lo que hicieron fue que le subieron el precio 50%. Y ese tipo de cosas, esos juegos. Allá en Estados Unidos no se da ese tipo de situaciones. Tú compras y realmente sientes que estás recibiendo. Hay una oferta. De hecho, las tiendas amanecen con fila para ir a buscar las cosas que les interesan a los consumidores. Y esa es la intervención apropiada que hacen las instituciones de protección al consumidor, en este caso Proconsumidor, que es aquí que opera. Siempre hasta multas llega a poner, pero hay otra cosa que también debe intervenir, y es el sentido común. El sentido común. Pues yo siempre les hago ese cuento de esas señoras que llegaban allá al Banco Central, por lo general eran pensionadas, y ese era un mecanismo de producción, de generación de dinero. Llegaban con unas cosas envueltas ahí, muy bonitas, en una gamuza, y las abrían ahí, eso está lleno de prendas. Y empezaban a promoverle a las mujeres esta cadena, este anillo, mire, este arete. Y otras aparecían con unas corbatas, a nosotros, a los hombres, a vendernos corbatas. Algunos hombres compraban guillo y cosas de esas, pero el punto no es ese, sino que es el mercadeo. Te incentivan a comprar cosas que tú no necesitas. Hay otras personas que, previendo el Black Friday, iba a decir que el Viernes Santo, el Viernes Negro, empiezan a ahorrar, a poner aparte unos chelitos, o cuando van a tomar la decisión dan el tarjetazo para ese día porque tienen y aprovechan el descuento. Eso ya son compradores racionales y planificados. Hay otros que son compulsivos, porque me lo están dando en oferta, lo compro, pero ¿y después cómo lo pago? ¿Cómo lo pago después? ¿Cómo te haces? No, una canción que dice que cómo lo hacen, cuál es el negocio, porque hay que producir, hay que generar, uno tiene que arroparse hasta donde le alcance la sábana, como hacen nuestras madres, como nos enseñaron los adultos. ¿Y por qué en el Estado no hacemos eso? Todos los presupuestos que se ejecutan tenemos más de una década con déficit fiscal. Déficit significa que tú gastas más que lo que te ingresas. ¿Y cuáles son los ingresos del Estado? Cobro de impuestos, arbitrio, lo que cobra el Estado. Una determinada proporción de la riqueza que se crea en el país. Y eso se llama la presión fiscal.
Producto Interno Bruto, de toda la producción total. El Estado se queda en este caso con alrededor de 15% a través de los mecanismos que tiene, básicamente. Pero los gastos son de 18% del Producto Interno Bruto, 300.000, 270.000 y millones de pesos y así. Entonces, ¿cómo se financia ese gasto? Fíjese usted que usted en este mes cobró 2.000 pesos y gastó 2.500. Esos 500 usted solamente tiene una manera, buscarlo prestado, porque al mes se le acaba el mes y no llega a los 30 días. Y eso es lo que hacen los gobiernos todos los años, en financiando el gasto, ese déficit con endeudamiento. Pero ese endeudamiento se paga. Entonces eso empieza a crear una espiral que va creciendo. La deuda se come al deudor. Pero seguimos aprobando préstamos. Y hoy la prensa nos trae que se aprobaron 1.200 millones de dólares en préstamos ayer en la Cámara de Diputados. Ya habíamos visto un número parecido. Yo no sé si es que estamos, digamos, con doble contabilidad, porque cuando se aprueba en el Senado es el mismo préstamo. Pero no importa, digamos, no es que fueron entonces 2.400, que sería el doble, porque pudiera ser que estuviéramos, si lo fuéramos a ver así. Pero el punto es que yo lo sintetizo en una sencilla frase que nosotros usamos cuando queremos decir, darle contexto a algo, de que hay préstamos y hay préstamos. Ustedes entienden, el dominicano entiende, quizás uno de por allá de Australia me oye decir eso, ¿y qué fue lo que dijo ahí? No entendí nada. Porque nosotros hasta con la interjección que lo hacemos, con la expresión, es que hay préstamos y hay préstamos. O sea, hay préstamos que se justifican, como decía ayer, 350 millones de dólares para los daños que se puedan haber ocasionado. Obviamente que eso hay que buscarlo. Y ahí no hay que pensar mucho. Ahora hay otros préstamos que tú acá los encueramos. Y tengo amigos en el gobierno, que tengo el gobierno lleno de amigos, que algunos me han dicho, porque hay otros desorejados por ahí, que son los que meten al presidente en los problemas. Y tú ves personas escribiendo, los que hacen, que creen que vociferando y diciendo que todo está bien cuando está mal, le están haciendo un favor. Aquí yo hago análisis económico, financiero y técnico, en función de mis conocimientos y preparación. Y cuando critico, no critico el endeudamiento per se. Ayer decía, no, tenemos que tener un flujo neto positivo. Pues tú no desangras al paciente, o le pones un suero, o le das transfusión de sangre si está botando por un lado, si tiene una hemorragia. Cuando tú sacas 1.000 millones de dólares para pagarlo en interés, capital, por ejemplo, para decir un número, tú lo sacas de la economía. Entonces, es saludable que tú pues tomes un endeudamiento por ese mismo monto, mantienes un equilibrio, hasta por encima de ese monto, en función de cómo crezca tu producto y que razonablemente sea, y alguna prioridad que tú tengas, que digo, bueno, esto me va a durar 2 años hacerlo, pero ya al tercer año me va a generar una ganancia de tal magnitud, pero cuando es para gasto corriente, para comérselo, para pagar impuestos, para pagar gasto corriente, para pagar intereses de la deuda, y francachela van y francachela vienen, como ahí en el CEA que aparece que un buffet de 11 millones. Hasta doña Milagro tuvo que salir. Ahorita dice ella que es subsanable. Un abrazo, mi querida doña Milagro, la ex vicepresidenta, que es la encargada de ética. Muchas cosas, a cada rato explota un lío. Usted está oyendo eso, 11 millones de un buffet, pero que trabajaban los mismos empleados del CEA. Entonces ustedes ven que en el caso de Calamar hay un viaje de gente presa también del CEA y de todos los lados. Entonces usted dice, la gente como que no acaba de aprender. Pero bien, entonces esas cosas, esos despilfarros, tienen que financiarse con préstamos. Y por eso le digo que hay préstamos y hay préstamos. Y para coger prestado no hay que hacer ese bachiller. Eso lo hace cualquiera, ¿o no? Claro, pagarlo es que es lo duro. Entonces, eso es lo que queríamos decir de entrada, porque veíamos esto de ahí, y ahorita vamos a desglosarlo para que vean lo mismo que estoy diciendo, porque hay préstamos. Por ejemplo, esos que yo vi ahí, la oposición se opone
ok, pero yo veo que son préstamos importantes, entonces no, yo no me opongo a eso, yo me opongo a los otros préstamos y por eso digo que hay que siempre que tener un margen, un colchón, un margen de operatividad, porque entonces cuando tienes el agua aquí, una gota más te ahoga. Y eso es lo que hemos hecho con unos préstamos de francachela innecesarios para cualquier cosa prestado, préstamo van y préstamo viene. Entonces así no. Entonces cuando realmente lo necesitas, estás ahogado. Y entonces ahora, aquí no tenemos, en la economía y en la sociedad no tenemos chapulines. ¿Quién podrá defenderme? Aquí no defiende nadie a nadie. Aquí tenemos que defendernos solos. Y cuando no lo hacemos, entonces la economía se descontrola, se desmorona, se va todo a la porra y lo pagamos todo. Y fundamentalmente los de menos ingresos, porque el que tiene ingresos siempre tiene la manera de buscar para protegerse y cubrirse de la luz, del tsunami, del embate de esas situaciones. Bueno, vamos a ver que ayer hubo una explosión en la frontera de Estados Unidos con Canadá, un atentado parece que terrorista, obviamente. No sé, a nadie se lo ha atribuido. También en Israel se anunció, pero creo que hasta mañana no va a haber el intercambio de los rehenes. 4 días de tregua, con 6 horas para movilizar los rehenes. 50 rehenes de los que secuestraron, porque no se quiere decir las cosas como son, secuestraron los terroristas, ciudadanos en Israel, que esos terroristas violaron la frontera de Israel, tumbaron las paredes, ¿se acuerdan? Ese 7 de, aparte de los que mataron, se llevaron esos para negociar y hacer cosas. Ellos nunca pensaron que Israel le iba a ir a entrar como les entró. Y tuve gente aplaudiendo, exigiendo cese al fuego, que el genocidio, pero si ellos se meten en los hospitales y tienen los hospitales controlados por la guerrilla, ¿cómo no va a Israel a entrar a los hospitales? Si las mezquitas las tienen controladas y lo usan a la población civil, o sea, hay mucha gente que se va con el amague. Bueno, 50 de los rehenes secuestrados van a ser devueltos, supongo que 4 días, en 4, en 10, todos los días, porque entre las negociaciones son Estados Unidos, China, creo que y Qatar. En Qatar es que están las oficinas políticas del grupo Hamas, ellos lo financian y los iraníes, ellos tienen mucho ascendiente sobre ellos, entonces Israel tiene que liberar 150 palestinos, de que mujeres y niños, jóvenes, qué sé yo, niños no, porque niños no pueden haber presos, mujeres y jóvenes que no estén involucrados en actos de sangre. Usted dice, pero mujeres, sí, mujeres que son terroristas, jóvenes que son terroristas, desde niños los empiezan a enseñar que lo que hay que matar a los israelitas, desde niños, a usar granadas, a los AK, la ametralladora AK, esas rusas, y todo ese tipo de cosas, porque es odio. Y los israelíes tienen que defenderse y hacer que eso no vuelva a repetirse nunca más, al costo que sea. Al costo que sea. Y aquí en el país vamos a ver qué tenemos. Diario Libre, Diario Libre está aquí. Dice Diario Libre, no se conocen ni las ganancias ni las inversiones de Aurodón en el país. Ahorita lo comento, pero por eso que digo, ¿el culpable quién es? El Estado, que debió supervisarlo en estos 25 años que van, con los diferentes gobiernos que pasaron, pero ahora el presidente le extiende por 30 años sin haber cumplido. Y dice, ahora es que vamos a tener beneficio para el Estado. Sí, pero en el gobierno de Hipólito fue que se le devolvieron el $1.50 por cada pasajero. Imagínense que estamos aspirando a 10 millones de turistas. ¿Sabe la cantidad de cuartos que hay ahí? No se conocen ni las inversiones ni las ganancias. Y hay gente que dice que Diario Libre tiene esas publicaciones con relación al contrato que anunció el presidente de Aerodón, que se usó, muchos alegan que eso fue el presidente para tapar el lío de Intran, ¿se acuerdan? Que provocó la salida de Hugo Vera y el lío con los semáforos y el rebú que hay entre Jochi Canaán, sacándole cosas y haciendo denuncias así en las redes y eso.
sacó el tema del aerodón y ahora está la discusión y le están sacando que en el gobierno de Hipólito fue que se les devolvió ese dinero que lo cobraba el Estado. Y los compromisos de inversiones nadie los ha visto, pero si nadie los ha visto y tú tenías ese compromiso de hacerlo, ¿cómo entonces a una empresa que ha incumplido tú le extiendes por 30 años? Ah, que va a dar 700 millones. Ah, pero si hubiera hecho una licitación, a lo mejor, ¿por qué no fueron 1.500 millones el doble? O el triple. Por eso es que las cosas tienen que hacerse con transparencia. Ahora está esa discusión y cómo lo justifica el gobierno. Fue su propio gobierno de su propio partido, de Hipólito Mejía, en el 2001 que modificó el contrato. En el 2004 volvió y lo modificó. Y un dinero que cobraba el Estado por cada pasajero, la autoridad portuaria, se le devolvió porque ellos dijeron que estaban teniendo problemas económicos. Pero no hicieron las inversiones que tenían que hacer entre las comprometidas. Se hicieron algunas, pero si han incumplido, ¿cómo entonces tú le renuevas un contrato por 30 años, faltando 7? Son cosas incongruentes. La Cámara de Diputados ha aprobado préstamos por 1.200, ya lo decía. Los asalariados tienen derecho, jueces constitucional pasan balance. En los primeros 4 años, Aerodón invirtieron 85 millones menos de lo pactado. En ninguna de las 2 ventas de acciones reportaron los montos. Se supone que si tú vendes acciones hay una ganancia de capital y de esa ganancia de capital tienes que pagar unos intereses, un impuesto sobre la renta. Pero eso son cosas que el gobierno no puede alegar sus propias falencias. Entonces, ¿cómo entonces se le hace? Dice, el Estado se hizo de la vista gorda. Ustedes saben lo que pasa con eso. Pero a esa empresa, en lugar de anunciar una licitación el presidente con la ley 340, o como se hizo la adjudicación a esa empresa entonces, ahora se le extiende por 30 años. Dígame usted. Porque si tú me dices que esa empresa tiene los aeropuertos como una tacita de cristal, que ha hecho inversiones y demás, y que estamos compitiendo con los mejores aeropuertos del mundo, y que estamos, ¿verdad? Oh, claro, no se lo extiendan por 30, no, extiéndanselo por 60. Pero siempre está el tema, ¿y por qué 700? Ah, que van a dar 770 millones, que van a hacer allí en La Cañita, en Boca Chica, aquí, que van a entalviar, que todo eso está muy bonito. Pero tenemos un presupuesto con 1.200 obras, veíamos en estos días, ¿no es verdad? Y en este presupuesto del 2024 debe haber mucho más obras contempladas. Vamos a ver cuántas se ejecutan. Ese no es el punto. El punto es que eso se llama grado a grado. Y eso se modificó, eso era como era antes. Después de la ley 340, todas esas cosas se modificaron. O sea, y más si la empresa, como está demostrando, si se está saliendo ahí, porque el mismo presidente lo dijo, el Estado no había hecho, ni han cumplido, entonces ¿cómo lo extiendes? Ponlo a competir con 3 o 4 empresas más que sean calificadas de la misma área de administración de aeropuertos y vamos a ver quién da más. Porque si tú estás negociando con él y él te dice, pero él te va a decir, no, es que se te va a echar muerto, no, es que yo estoy teniendo pérdida, yo no puedo invertir. ¿Cómo que tú no puedes invertir? Lo que está escrito, míralo ahí. Lo que está escrito está ahí, míralo ahí. Si incumpliste, ¿dónde están las sanciones? Tiene que haber cláusulas para sanciones. Ay, ¿cómo que 700 millones? ¿Y por qué? No, 1.500. O 2.000, o 3.000, o 4.000. Sí, pero si es grado a grado, yo me voy a echar muerto y no, y te voy a decir que yo lo que te puedo dar son 500. Y tú me vas a presionar y yo que me voy a hacer, bueno, pues está bien, te voy a subir a 700. Pero si son 3 empresas que dicen yo me voy a ganar tanto, yo voy a hacer tal inversión, tanto flujo de pasajeros, te digo mi número, mis beneficios son estos, yo te puedo dar 2.000 millones, ahí ahora. Y voy, lo busco financiero y lo pongo ahí. Porque no es grado a grado, es competitivo. Ese es un problema. Y yo creo que el presidente sacó ese contrato a la carrera, aunque sean las personas que lo hayan negociado y lo que sea, para tapar el caso de Intran. Y ahora, miren cómo está el boomerang. Igualito que con el tema del cierre de la frontera. Agarraron el canal, se armó el lío, metiendo la pata muchísimas veces el gobierno, cerraron las fronteras y ahora andamos con el lío
de que se han caído la producción en la zona del Cibao, de la línea, todo lo que nos estamos perjudicando. Eso es lo que se llama tener ganancias pírricas momentáneas, que luego se revierten. El Caribe dice, educa, busca robustecer acceso a las tecnologías en las escuelas. Las escuelas ni siquiera agua potable tienen. Israel y Hamas entran en una tregua. El BIDINVESA aprueba 368 millones a proyectos de AES en República Dominicana. Ahorita lo vamos a tocar en profundidad ese tema. El Listín Diario dice, la ADP pide intervención urgente de escuelas. Ahora con esta lluvia hay 60 escuelas más, creo que se dañaron, pero antes de eso estaban, ustedes vieron, lo vimos ayer esto, desayuno escolar, pupitres en mal estado, falta de pupitres, pizarrones, sin abanico, los baños sin agua para las cocinas, el desastre. Y manejando 4% de educación. El 4% del Producto Interno Bruto, que casi el 16%, a veces llega hasta el 20% del presupuesto nacional. 260.000 millones casi. Que por cuarto no es. Y la ADP aquí, uno la critica, pero tiene razón. Las lluvias estiman pérdidas en el agro de 4.000 millones. Ese es un dinero que ustedes ven cuando yo le digo lo de los, ¿verdad? Hay que buscar esos millones que hay que buscar. ¿Por qué? Son contingencias. Hay financiamiento los otros días y están pidiendo, ayer veíamos 140 millones que se destinaban se aprobaron para mantenimiento vial. ¿Dónde estaban? ¿Qué se hizo con ellos? En estos días, cuando se aprobaron los otros días, 1.500 millones, no estos 1.200, no 1.500, o no sé si son parte de los mismos, por eso es lo que digo. Yo no voy a criticar esa parte, porque si es lo mismo, lo que estaríamos es doble contabilizando. 600 millones de para que lo critique yo, por eso que digo, hay préstamos y hay préstamos, para qué sé yo, qué vial. Hoy no tenemos un fideicomiso cuando pagamos los peajes de red vial. Entonces, ¿para qué estamos con el fideicomiso y también esto? Entonces, son cosas que uno las tiene que contextualizar y señalarlas. Entonces, bueno, miren por lo que les decía, los diputados aprueban 6 proyectos de préstamos, más de 1.200, pero ya yo he visto esto, 250 millones que son para la construcción de la línea 2C del metro, que lo aprobó el Banco Centroamericano de Inversiones, eso ya yo lo había visto antes. Quizás fue que ya lo habían aprobado, cuando lo comentamos aquella vez fue que lo aprobó el Senado. Hay 236 millones para las obras complementarias de riesgo y agua potable. Esto es para Montegrande, la presa por allá por Barahona. Eso, ¿cómo no lo voy yo a soportar eso? Y otros para el INDRI. Mejoramiento de la eficiencia energética, de energía y mina. Y 250 millones para el programa de saneamiento de agua potable, que eso tiene que ver, creo que por allá, por la carretera Mella, por esa zona. Y 400 millones de apoyo a la reforma del sector eléctrico. Todos esos préstamos ya los habíamos comentado antes, cuando se aprobaron o cuando pasaron por el Senado. La oposición los sale y se retira y dice, porque es lo que yo le digo, es que hay préstamos y hay préstamos. Estos que están ahí, todos los que vi ahí, son préstamos factibles, yo los apoyo. Pero entonces hay otros que entonces se aprueban por todo lo que les pasa por la cabeza. Y llevamos más de 30.000 millones de dólares tomados prestados en lo que va de esta gestión del presidente Abinader. Eso es mucho. Ayer les decía, señores, que nadie sabía lo que tenía hasta que no lo perdía, ¿no? Con relación a los pasos a desnivel de la 27, que están cerrados, y la construcción, y el desastre que hay, y el desvío, y no pusieron ni señales, y se armaba un lío, no temen, ni el tapón ustedes no se lo pueden imaginar, catastrófico. Y ayer, mi amigo Joel Santos, el secretario de la Presidencia, dijo que esa reconstrucción será un trabajo de varios meses. Ya el tema de que si fue, que no, que si fue drenaje, que al presidente le preguntaron y puso ahí Fellito, di ahí a ver qué cosa. Así no.
que los profesionales que hablen de eso y los técnicos hablaron y ya ese tema se cerró, pero ahora hay que poner de nuevo esas losetas ahí y anclarlas y corregir esa situación y ya, y no pasó más nada. Porque lo que le debieron haber hecho es ponerle los pernos al lado de la, vamos, vienes de allá para acá, al lado después de la Gómez, que es el que queda frente al Olímpico, como le pusieron al lado antes de cruzar la Gómez, que fue donde se despegaron las losetas en el año 99. Y le metieron unos pernos. Pero esos pernos se les ponen y se supervisa y se chequea porque con 25 años construido, imagínense usted. Y los otros días le habían dicho que se estaban inclinando, pero nadie fue en mantenimiento. Ahí está este señor de Santiago, el periodista Esteban Rosario, haciendo unas denuncias, que ahí la subía yo hasta un tuit, del puente Gómez Patiño, ese que uno cruza para acá cuando se va por ahí para la sierra, San José de las Matas, Sajoma, Jánico, etcétera, Sabana Iglesia, uno cruza para la Barranquita, todo roído y oxidado y todo. Entonces yo digo, cuando se caiga el puente, entonces le van a culpar a Trujillo. El ministro de Obras Públicas va a salir culpando a Trujillo, como hizo los otros días con el puente del Pontón y con el puente del Cangrejo allá en Sosúa. Y eso no es así, tiene que irse antes de, no ser reactivos como con el cólera. Negar, negar, negar y después tener que aceptar. Un lío grandísimo, están llegando de 15 y 20 pacientes a los hospitales, gracias, allá en el sur. Después que Salud Pública lo negaba y lo negaba y lo negaba. Pero se mueve, como decía Aristóteles. ¿Quién fue? Entonces, igual con el dengue. No, que están politizando y las clínicas repletas. Y las plaquetas acabadas, no había ni plaquetas, queriendo negar las cosas. Entonces, dice Pavel que ese trabajo va a haber que improvisar giros, sobre todo desde el norte al sur y a la 27, y que ese trabajo va a durar varios meses. Yo no sé por qué eso tiene que durar varios meses, pero ahí es que quiero recalcar el tema. Ahora la gente está viendo la importancia de esos pasos a desniveles, de los elevados, pero esos mismos que ahora están criticando, diciendo que si fue falla, el mismo Siri, mi amigo Siri de León, que habla de geología, habla de ingeniería, habla de ciclones, habla de todo, el todólogo. Trabaja en obra pública, ahora se pelea, dice lo mismo que dice el presidente lo nombra en una comisión, ya él estuvo en aquella del CODIA, y el diseñador le dijo, no fue fallo estructural, déjese de eso. Fue problema de drenaje. Modificaron el drenaje y el agua se llevó ahora en esta ocasión, pero habían pasado ¿cuánto? 15, 17 fenómenos como eso y no se había caído. Y en marzo le dijeron, mire, se está despegando. ¿Por qué no fue obra pública? Buscar excusas siempre es muy fácil. El mismo Siri y Uchi y Nuria dieron declaraciones cuando se estaba construyendo el metro, que eso iba a fracasar, que eso iba a colapsar. Los ingenieros, los Siri sí, ingenieros, pero ellos opinando, ahí está el metro. Si no tuviéramos metro, ¿cómo estuviera esta ciudad? Gracias a Dios que Danilo extendió unas líneas, gracias a Dios que Abinader está extendiendo otras líneas, pero para que ustedes se vean, no se dejen llevar de todo lo que ustedes oigan, que aquí a veces pecamos de ingenuos y creemos que palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, hay muchas pérdidas, decían ahorita 4.000 millones, hay pérdidas en el Cibao, en el sur, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, Peravia, Cotuí, todas las zonas, aquí en San José de Ocoa, recuérdense que se fue el puente aquí, Sabana Larga, ahí está el presidente, lo tienen acabado en las redes, que se puso a decir que estaban inaugurando un hospital en Sabana Larga de Ocoa. Yo no sé quién es que le dice esas cosas al presidente. Y no es verdad, ahí lo están acabando en las redes y la gente diciendo, ¿cuál hospital? ¿Cómo ponen? Bueno, pero el punto no era ese, sino que en Ocoa los invernaderos sufrieron muchísimos daños por las aguas.
inundados y todo. Y esos 4.000 millones que dice el ministro de Agricultura que se va a ir en auxilio, está muy bien, tiene que irse lo más presto posible en auxilio y tratar de incrementar la producción en otros lugares lo más rápido que se pueda para enfrentar esa situación, porque gracias a Dios los daños materiales en cierta medida son, míralo ahí, lo estamos pasando, vamos a durar semanas, dice Joel que meses, no debiera hacerse rápido como se hacen las cosas bien, eso del paso a desnivel. Pero decía el presidente Balaguer que el agua paga sus daños. Eso se refiere a la producción en el campo, obviamente el que se ahoga, el que se muere, esos son daños irreparables. Pero ya usted está viendo, por eso Agricultura tiene que ir en apoyo, auxilio inmediatamente a esas personas, pero ya los comerciantes están diciendo que las hortalizas han experimentado alzas en sus costos. El tomate a 50 la libra, valía 30. El ají cubanela a 60. Y en el Merca Santo Domingo el gustoso estaba en 100 y 150. Y esos precios han subido. Mientras más, porque hay habrá una baja de oferta, quizás no se está sintiendo del todo, pero dicen que la libra de el ajo estaba en 100 y a 120 y que ahora se disparó a 170, lo veíamos hace un par de días, pero dice que en promedio debe comercializarse en 116, pero están entre 200 y 230 la libra. La libra de arroz está a 35, los guandules estaban a 50 y estaban antes a 35. O sea, está muy bien que el gobierno vaya rápido en auxilio, como dijo el ministro Limber, porque esa gente no puede esperar. Y al final ellos, los productores, pero al final del día somos nosotros los consumidores, porque esa falta de oferta genera una escasez y esa escasez genera un aumento de precios. Y la inflación, que en octubre de alimentaria fue de 8.40, creo que fue, alimentos y bebidas 8.40, cuando la inflación fue de 4.35, la general, fíjese usted. Y ahora con esta situación, el impacto en la agricultura, eso va a incrementar más los precios. Hablaba ahorita con el titular del periódico Diario Libre, pero en el periódico Listín se revela el arquitecto Fred Goico, que fue el que diseñó, igual que el señor que salió ahora explicando, que fue que diseñó aquí el paso de nivel, fue que diseñó las obras de ampliación y remodelamiento de los aeropuertos de Gregorio Luperón, de El Catey, de Arroyo Barril, de Las Américas, con Odebrecht, y dice que fue el que tuvo el diseño, que Odebrecht, con la empresa esta de Eurodón, que son las del contrato, que decía yo, si no cumplieron, como el presidente le está extendiendo. Dice que se quedaron por la mitad, que solamente se hizo, por ejemplo, la fase 1 en Luperón, en Las Américas, que no se hicieron la fase 2, había que hacer las torres, las pistas, ampliarla en el Catey, en Arroyo Barril no se hizo nada, se llevó para el Catey. O sea, que las fases 2 y 3 del plan maestro no se han llevado a cabo y que el gobierno es que debe tener la supervisión del contrato, totalmente. No se hizo en Puerto Plata, la ampliación de la pista en Arroyo Barril se paralizó y se llevó y se hizo en Catey. En La Isabela, Eurodón está reclamando 31 millones como valor adicional de su compromiso. Entonces, fíjense ustedes cómo son estas cosas. Alguien decía, pero que el Diario Libre, porque eso ahora lo adquirió el grupo Rainieri son los de Punta Cana, que tienen la operación del aeropuerto allá, a lo mejor tienen intereses. Sí, es legítimo. Puede que tengan intereses, eso no tiene ningún problema. Y el periódico puede que tenga, obviamente, los intereses del dueño, pero el periódico no está tergiversando nada, no está manipulando nada, está poniendo la realidad de lo que sucedió y de los compromisos que había en el contrato y las modificaciones que había habido, para que nos edifiquemos. Ese es el papel del periódico, y muy bien que lo está haciendo, porque yo no voy a ponerme a buscar ahora esos contratos por ahí, ese es el trabajo de ellos. Ahora, el presidente, 5 años después, apenas han invertido 118 millones. Dicen ellos que debiera supervisarlo el Estado, pero 118 de 203 millones que debió haber invertido en el contrato. Por eso es que
cuando uno dice, Dios, ¿cómo le hacen esa renovación por 30 años adicionales si no han cumplido? ¿Cómo usted lo ve? Yo lo veo que fue que salieron apresuradamente con eso, como el conejo debajo de la manga, para tapar el caso de Intran. Porque al final del día, las críticas que le han salido están siendo mayores que lo que se estaba tapando por el otro lado. Muy mal, y va a seguir la discusión. Y no hay manera de justificar a eso, porque si fuera que, como les digo, tuvieran los aeropuertos como una tacita, digo yo, no se lo extiendan por 30, extiéndanselo por 50. Pero es todo lo contrario. Una pausa, que estamos en Economía y Mercado.